Estás viendo el cuarto bloque del Contrapunto del Día en vivo e indirecto y se acaba de incorporar a la mesa Titín Moreira, que estaba invitado previamente. Contabas recién, digamos, que a partir del 2002 y con la devaluación y el crecimiento económico se incorporaron, digamos, una camada nueva de obreros. ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, hay un proceso de reorganización del movimiento obrero en donde se empiezan a recuperar comisiones internas, e incluso comisiones internas antiburocráticas, pero hoy ya con la crisis encima también vemos la respuesta de las patronales, como por ejemplo algo realmente increíble, que es lo que hace AGR Clarín, ¿no?, de enjuiciar a los delegados por secuestro, tratando de transformar en un caso penal una huelga obrera. En el 2004 los compañeros de Clarín salieron a la lucha, hicieron un paro y eso Clarín lo transforma en un juicio penal. Después, bueno, yo hace un rato estuve con compañeros de FP, impresora. Los compañeros hicieron el reclamo de tener una comisión interna, se afiliaron en el sindicato. Como respuesta a esto, la patronal despidió a 20 trabajadores. Hoy están luchando ellos por la reincorporación de 20 trabajadores y por un principio básico, que es poder tener una representación gremial, un delegado en la fábrica. Bueno, podemos seguir mencionando un montón de casos, pero lo que vemos es que hay una respuesta de la burguesía en donde intenta frenar la organización y la lucha de los trabajadores para poder venir y echar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. ¿Cuál es la conclusión o la utilidad que puede tener hoy traer a la realidad, a la memoria, los hechos de la masacre de Pacheco? Bueno, la masacre de Pacheco, digamos, un intento de empezar a cerrar una etapa que se había abierto en Argentina con el Cordobazo del 69, que provocó la caída de la dictadura de Onganía y la necesidad de la burguesía argentina y el imperialismo, que habían sacado a Perón en el 55, de traerlo de vuelta para evitar, para desviar ese proceso, que era un proceso no solo argentino, sino también del conjunto de América Latina. O sea que los trabajadores y la juventud se radicalizaban, tomaban medidas durísimas, ocupaban fábricas, barricadas en las calles, enfrentaban a los milicos, y Perón era obviamente una persona, como contó Carlos hace un rato, yo estaba afuera del estudio escuchando, que tenía mucho ascendente sobre los trabajadores, pero cuando llegó Perón a la Argentina hizo lo opuesto a lo que prometía de Madrid. O sea, vino a la Argentina no a concederle a los trabajadores lo que había concedido en su primer gobierno, sino a aplicar una medida dura. La primera medida era, se congelan los salarios, no hay paritarias, y supuestamente se congelan los precios. Los precios no se congelaron, los precios se desarrollaron, y la burguesía sindical, como bien contaba Carlos, el 1 de mayo del 74, es respaldada por Perón frente a los cuestionamientos de sectores que eran parte de esa tradición que había surgido en el Cordobazo, esos sectores combativos, clasistas, antiburocráticos del movimiento obrero, que no se conformaban con lo que significaba la nueva Argentina de Perón, que no era muy distinta a la anterior. Entonces, ese cuestionamiento de los trabajadores a la burocracia sindical, ese cuestionamiento al pacto social, que era la forma que tenía este acuerdo de hacerle pagar la crisis a los trabajadores, empezó a ser cuestionado por sectores de vanguardia, que eran los obreros de Córdoba, que eran los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, como contaba el Turco, que eran los obreros de Astarza, de Zona Norte, de Tarabuzzi, de la Ford. Frente a eso, el peronismo votó una política de reacción, con la AAA, apoyando a la burguesía sindical, y la masacre de Pacheco no fue el primer ataque que tuvo el PCT. El primer ataque que tuvo el PCT fue que el Indio Fernández, que era un compañero metalúrgico también, de la zona de Tigre, fue asesinado a la salida de su casa en esos primeros días de mayo. A partir del 1 de mayo empieza un giro reaccionario muy fuerte del gobierno. Ya había sido el golpe en Córdoba, que dijo el Turco, que significó persecución y prohibición de los sindicatos, intervención de los sindicatos y todo lo demás, allanamiento de locales de nuestro partido, del PST, funcionamiento de la AAA, medidas y leyes reaccionarias profundas contra las ocupaciones de fábrica, contra
contra toda medida que los trabajadores habían arrancado la dictadura militar, ahora se querían prohibir. Entonces, frente a ese fenómeno vino la reacción, y la reacción vino del gobierno, la reacción vino con Perón vivo, que después se va a multiplicar obviamente con Isabel y con López Rega. Entonces, la masacre de Pacheco era golpear a un partido que tenía peso en el movimiento obrero, trabajo sindical, y que su local era un local que se utilizaba para la organización de las agrupaciones clasistas, combativas y todo lo demás. Entonces, se ensañaron con nuestro local de Pacheco, del PST, particularmente para tratar de aterrorizar a los compañeros y no siguieran el ejemplo como que habían dado los compañeros de Astarse y todo lo demás. Entonces, el enemigo, la patronal, el enemigo, la burocracia sindical, son los mismos enemigos que tenemos hoy. Frente a la crisis capitalista que está planteando Eduardo, obviamente todavía no estamos en el proceso, como decía Carlos Morelli, de funcionamiento de grupos parapoliciales, pero sí lo tenemos en el continente, como en Colombia. Entonces en la Argentina lo que tenemos es, primero, sacar las lecciones que nos cuentan que el pasado, la AAA era una guerrilla, era un grupo terrorista contra la guerrilla. Claro que la AAA asesinó guerrilleros, pero la AAA asesinó decenas de delegados y activistas obreros. La AAA hizo atentados contra organizaciones obreras que enfrentaban la política del gobierno de Perón. Entonces, digo, es muy importante en toda esta semana del Cordobazo clarificar sobre cuáles fueron los verdaderos motivos, cuáles fueron las verdaderas causas de que enfrentó a, como se demuestra, la Argentina se dividió en dos y hubo un enfrentamiento muy duro durante toda la década de los 70. Bueno, la masacre de Pacheco fue el intento de empezar a cerrar eso, que después, muerto Perón muere al mes y medio de la masacre esta, el 1 de julio, y después Isabel impone el estado de sitio y se inicia un camino que, bueno, lo podremos desarrollar en otra oportunidad. Yo creo que la lección es de que la lucha contra la burocracia, la lucha contra la patronal, la lucha contra el imperialismo, contra los planes de miseria, la lucha contra la crisis actual del capitalismo, es necesario que se nutra de los nuevos activistas, de los nuevos luchadores, para sacar las conclusiones de lo que fueron aquellos años que nuestra generación fue derrotada, pero que las generaciones de jóvenes como Eduardo, y más jóvenes que él todavía, que están luchando, organizándose, no solo en el Zona Norte, sino en todo el país, puedan triunfar. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. ¿Querías hacer una invitación, me dijiste? Sí, chiquito. Sí. No, en Pacheco tenemos un centro cultural, se llama Astilleros Obreros de Astarza. Obreros de Astarza. Y el sábado vamos a hacer una charla por el Cordobazo y están invitados Héctor Lowe, Alejandro Schneider y el compañero Titín Moreira. Los invitamos porque aparte queremos colocar una placa en el lugar en donde se dio la masacre de Pacheco. Bueno, ¿A qué hora es la charla? 6 de la tarde, a 6 de la tarde. Bueno, nosotros vamos a una tanda. Muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Es un placer haber estado acá con ustedes y vamos a una tanda y enseguida volvemos.